Mi nombre es Ibrahim Al-Hassan, tengo 58 años y el 14 de noviembre de 2021 mi corazón dejó de latir durante 45 minutos. Fui declarado clínicamente muerto en uno de los hospitales más prestigiosos de El Cairo, Egipto. Mi cuerpo yacía frío, cubierto por una sábana blanca, mientras mi familia comenzaba a preparar mi funeral. Pero lo que nadie sabía en esa habitación de hospital, llena de llantos y recitaciones fúnebres, es que mi alma no estaba descansando. Estaba en un viaje que destrozaría cada certeza que había construido durante 5 décadas de devoción religiosa. Este es mi testimonio de cómo morí como un líder venerado del Islam y regresé con un mensaje que ha puesto precio a mi cabeza, pero que ha salvado mi alma eternamente. Nací en 1963 en el seno de una familia de eruditos islámicos. Mi padre era un imán respetado y su padre antes que él. Mi destino estaba sellado antes de que pudiera pronunciar mi primera palabra. Fui criado no solo para ser un creyente devoto, sino para ser un líder, un pilar de la fe, un hombre cuya interpretación de la ley sagrada guiaría a miles. Desde mi infancia, mi vida estuvo envuelta en una atmósfera de reverencia y disciplina estricta. Mientras otros niños jugaban en las calles polvorientas de nuestro barrio, yo estaba sentado en una habitación con paredes revestidas de libros, memorizando el Corán bajo la mirada severa de tutores que no toleraban el más mínimo error en la pronunciación o el tajwid. A los 15 años ya había memorizado el libro sagrado en su totalidad. A los 25 me gradué con los más altos honores en la Universidad de Al-Azhar, el centro de aprendizaje islámico más importante del mundo sunita. Mi ascenso fue meteórico. No solo tenía el conocimiento, sino que poseía el carisma. Cuando hablaba desde el minbar los viernes, la mezquita se llenaba hasta desbordarse. Hombres de todas las clases sociales, desde políticos poderosos hasta humildes comerciantes, colgaban de mis palabras. Mi voz resonaba en los altavoces de la ciudad, dictando lo que era haram y lo que era halal, lo prohibido y lo permitido. Disfrutaba de un estatus que rozaba la realeza. La gente besaba mi mano cuando caminaba por la calle. Se apartaban para dejarme pasar. Los empresarios ricos me enviaban regalos, alfombras de seda de Irán, perfumes de oud que costaban miles de dólares la onza, y coches con chofer para llevarme a conferencias. Vivía en una villa lujosa en las afueras de la ciudad, con suelos de mármol fresco y sirvientes que atendían las necesidades de mi esposa y mis 4 hijos. Desde fuera, mi vida era la imagen perfecta de la bendición divina. Yo era el guardián de la verdad, el defensor de la fe. Pero déjenme contarles algo sobre el poder religioso y la certeza exterior. A menudo son una máscara elaborada para ocultar un terror profundo. A pesar de mis túnicas impecables y mi barba perfectamente recortada, a pesar de la admiración en los ojos de mis seguidores, mi alma estaba atormentada por una duda silenciosa que crecía como un cáncer. Enseñaba sobre la misericordia de Alá, pero en mi corazón solo sentía el peso aplastante de su juicio. Cada noche, después de apagar las luces en mi lujosa habitación, me quedaba mirando la oscuridad, contando mis obras. ¿Había rezado con suficiente sinceridad? ¿Había dado suficiente caridad? ¿Eran mis intenciones puras? La teología que enseñaba me decía que mis buenas obras debían superar a las malas en la balanza del juicio final. Pero, ¿cómo podía estar seguro? No había garantía. Incluso el profeta del Islam no sabía qué sería de él después de la muerte. Esa incertidumbre me carcomía. Predicaba la paz, pero no tenía paz. Predicaba la seguridad, pero vivía en un estado constante de ansiedad espiritual. La hipocresía me rodeaba. Veía a otros líderes religiosos, hombres con los que compartía té y debates, utilizar la religión para ganar poder político, para oprimir a los vulnerables, para justificar la violencia. Y yo callaba. Callaba porque el sistema me beneficiaba. Callaba porque cuestionar era peligroso.
pero cada silencio añadía una piedra más al muro que separaba mi corazón de Dios. A medida que envejecía, mi salud comenzó a deteriorarse. La presión arterial alta y la diabetes, enfermedades comunes en hombres de mi posición y estilo de vida sedentario, comenzaron a pasar factura. Pero ignoré las advertencias de los médicos. Creía que mi piedad era mi protección. Alá decide el momento de mi muerte, les decía con arrogancia a los cardiólogos que me suplicaban que descansara. Cuán equivocado estaba al pensar que mi posición religiosa me otorgaba algún tipo de inmunidad biológica. El 14 de noviembre de 2021 estaba en mi estudio preparando el sermón del viernes. El tema iba a ser sobre el castigo de la tumba para los infieles. Irónico, ¿verdad? Estaba escribiendo sobre el juicio de otros cuando el mío llegó sin previo aviso. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si una mano de hierro hubiera atravesado mis costillas y estuviera aplastando mi corazón. El bolígrafo cayó de mi mano, manchando de tinta el papel inmaculado. Intenté gritar, llamar a mi esposa, pero no salió ningún sonido. Mi visión se nubló, el mundo se inclinó violentamente y caí al suelo de mármol. Lo último que recuerdo de ese mundo fue el frío de la piedra contra mi mejilla y el sonido lejano de mis propios jadeos desesperados. Cuando abrí los ojos, o lo que yo pensaba que eran mis ojos, ya no estaba en mi estudio, no estaba en el hospital, estaba en un lugar de oscuridad total. No era simplemente la ausencia de luz, era una oscuridad tangible, pesada, que parecía tener vida propia. Sentí un terror que va más allá de cualquier miedo humano. No estaba solo. Podía escuchar susurros, gemidos, sonidos de cadenas arrastrándose y gritos de agonía que parecían venir de una distancia infinita y al mismo tiempo estar justo a mi lado. Sabía, con una certeza horrible, que estaba muerto. Y sabía que todo lo que había enseñado, todos los rituales, todas las oraciones, no me habían salvado de este lugar. El vacío era absoluto. Grité pidiendo ayuda a Alá. Recité los versos más poderosos del Corán, aquellos que se suponía que debían ahuyentar a los demonios y proteger al creyente. Pero mis palabras cayeron muertas en el aire, sin poder, sin efecto. El silencio que siguió a mis gritos fue más aterrador que los lamentos. Estaba completamente, absolutamente abandonado. Piensa en tu peor pesadilla, multiplícala por 1000. Imagina la sensación de estar cayendo en un pozo sin fondo, sabiendo que nunca tocarás el suelo, sabiendo que esta caída es tu nueva eternidad. Eso es lo que sentí. La desesperanza se apoderó de mí. Toda mi arrogancia, todos mis títulos, mi orgullo de ser un líder, se desvanecieron. Solo quedaba un hombre desnudo y tembloroso ante la realidad de su propia oscuridad interior. De repente, en medio de esa negrura asfixiante, apareció un punto de luz. Al principio era pequeño, como una estrella lejana, pero creció rápidamente, acercándose a una velocidad vertiginosa. La oscuridad a mi alrededor pareció chillar y retroceder ante esa luz. No era una luz natural, era más brillante que el sol del desierto al mediodía, pero no lastimaba mis ojos. Era una luz que emanaba amor, autoridad y pureza. Y de esa luz emergió una figura. Un hombre estaba de pie frente a mí. Llevaba túnicas blancas que parecían tejidas con la misma luz que lo rodeaba. Sus pies estaban descalzos. Cuando levanté la vista hacia su rostro, me quedé sin aliento. No era la imagen de un ángel vengador que yo esperaba. Era un rostro de una belleza y una compasión indescriptibles. Sus ojos, oh, sus ojos, eran como fuego y como océanos profundos al mismo tiempo. Me miraron y sentí que veían todo, cada pecado oculto, cada duda, cada momento de orgullo, cada pensamiento secreto. Nada estaba oculto ante él. Caí de rodillas, temblando violentamente. Sabía instintivamente quién era, aunque mi mente religiosa luchaba por negarlo. En mi cultura lo llamamos Isa al-Masí, pero en ese momento el nombre que resonó en mi alma fue Jesús. Él no habló con palabras audibles al principio.
Su voz resonó directamente dentro de mi pecho, como un trueno suave pero ineludible. Ibrahim, dijo, sabía mi nombre. El creador del universo conocía mi nombre. ¿Quién eres, Señor? Logré susurrar, aunque ya sabía la respuesta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, respondió. Las palabras golpearon mi alma con la fuerza de un tsunami. ¿Por qué me persigues con tus enseñanzas? ¿Por qué guías a mi pueblo por caminos de miedo y no de amor? Me quedé helado. Yo pensaba que estaba sirviendo a Dios, pensaba que estaba en el camino correcto. Señor, yo he dedicado mi vida a Dios, he memorizado las Escrituras, he guiado a miles, balbuceé, tratando de justificarme como si pudiera debatir con la divinidad. Jesús se acercó y extendió su mano. Pude ver las marcas en sus muñecas, las cicatrices de los clavos, la realidad de su sacrificio, algo que yo había negado y enseñado a otros a negar, pues el Islam enseña que Jesús no murió en la cruz, se hizo innegable ante mis ojos. Él había muerto, y él estaba vivo. No es por obras, Ibrahim, dijo con una ternura que me rompió el corazón. No es por cuánto reces, ni por cuán perfecta sea tu barba, ni por cuánto sigan tus palabras. Es por el corazón. Has construido una jaula de reglas y la has llamado santidad, pero tu copa está limpia por fuera y llena de suciedad por dentro. Entonces él me mostró mi vida. Fue como una película proyectada en el aire. No vi mis grandes sermones ni mis momentos de gloria pública. Vi los momentos en que ignoré a un mendigo porque tenía prisa por llegar a la mezquita. Vi cómo trataba a mi esposa con frialdad, exigiendo obediencia en lugar de ofrecer amor. Vi el orgullo en mi corazón cuando la gente me alababa. Vi el odio que había sembrado en los corazones de jóvenes estudiantes contra los cristianos y los judíos. Lloré como un niño. El peso de mi culpa era insoportable. Bajo la luz de su santidad, mis buenas obras eran como trapos sucios. Merezco la oscuridad, sollocé. Merezco este lugar. Jesús se arrodilló frente a mí, acortando la distancia entre su divinidad y mi miseria. Puso su mano sobre mi hombro. El calor de su tacto fluyó por mi cuerpo, borrando el frío de la muerte. Sí, lo mereces, dijo suavemente. Pero yo pagué el precio para que no tengas que estar aquí. Te amo, Ibrahim. Te he amado desde antes de que nacieras, y quiero que vivas. ¿Vivir? Pregunté confundido. ¿Pero estoy muerto? Aún no es tu tiempo, declaró él poniéndose de pie y levantándome con él. Te envío de regreso. Debes volver y decirles la verdad. Diles que no soy solo un profeta. Diles que soy la salvación. Diles que el miedo no salva, solo el amor salva. Pero me matarán, Señor, dije, el miedo humano volviendo a mí. Si digo esto, mi propia familia me matará. Me llamarán apóstata. Jesús me miró con una firmeza que me infundió un coraje desconocido. No temas a los que matan el cuerpo pero no pueden tocar el alma. Yo estaré contigo. Serás mi testigo en la tierra de los faraones. Ahora ve. La luz se intensificó hasta que todo se volvió blanco. Sentí una sacudida violenta, como si me hubieran arrojado desde un edificio alto contra el suelo. Suscríbete ahora mismo a este canal si quieres conocer más historias que desafían la lógica y tocan el alma. No te pierdas ni un solo testimonio de poder. El sonido regresó primero, un pitido agudo y constante. Luego, el olor a antiséptico y a muerte. Luego, el dolor, un dolor agudo en el pecho, como si las costillas rotas estuvieran sanando de golpe. Abrí los ojos. Estaba en una habitación fría, con luces fluorescentes parpadeantes. Estaba desnudo, cubierto por una sábana. Miré a mi alrededor y el terror me invadió de nuevo, pero esta vez era un terror terrenal. Estaba en la morgue. Había etiquetas en los dedos de mis pies. Me senté en la camilla de metal, temblando de frío. En ese momento, un enfermero entró empujando otra camilla. Cuando me vio sentado, con la sábana cayendo de mis hombros, soltó un grito que debió haberse escuchado en todo el hospital. La camilla que empujaba se estrelló contra la pared.
Salió corriendo, gritando en árabe: «¡Fantasma! ¡Shaitán! ¡Ha vuelto!». Minutos después, un equipo de médicos entró con cautela. Me miraban como si fuera un monstruo. Me examinaron, tartamudeando, incapaces de explicar lo que veían. Mi corazón, que había estado detenido durante casi una hora según sus registros, latía fuerte y rítmico. Mi cerebro, que debería haber sufrido daños irreversibles por la falta de oxígeno, estaba más claro que nunca. Me llevaron de vuelta a una habitación normal. Llamaron a mi familia. Cuando mi esposa y mis hijos entraron, sus rostros eran una mezcla de alegría e incredulidad aterrorizada. Mi esposa se desmayó. Mis hijos me abrazaron, llorando, alabando a Alá por el milagro. Durante los primeros días guardé silencio. ¿Cómo podía contarles lo que había visto? ¿Cómo podía decirle a mi hijo mayor, que ya estaba estudiando para ser imán, que todo lo que le habíamos enseñado estaba incompleto? Pero el fuego en mis huesos era demasiado fuerte. No podía contener a Jesús dentro de mí. Una semana después de mi resurrección, recibí la visita de 3 altos clérigos, colegas míos del consejo religioso. Vinieron a felicitarme y a decir que mi regreso era una señal del favor de Alá sobre nuestra mezquita. Se sentaron alrededor de mi cama, bebiendo té, esperando que yo confirmara su narrativa. Hazte esta pregunta: ¿qué harías tú? ¿Callarías para mantener tu vida, tu estatus, tu familia, o arriesgarías todo por la verdad? Los miré a los ojos. Eran mis amigos de toda la vida. Hermanos, dije, mi voz ronca pero firme. Alá es grande, pero lo que vi cambia todo. Se inclinaron hacia adelante, ansiosos. Cuéntanos, Sheikh Ibrahim, ¿viste los jardines del paraíso? ¿Viste a las huríes? Respiré hondo. Vi oscuridad. Vi que nuestras obras no son suficientes. Y luego vi a Isa. Ellos asintieron sonriendo. Sí, el profeta Isa. No, interrumpí. No solo un profeta. Lo vi como el Rey de Reyes. Él es el Hijo de Dios. Él es quien me salvó del infierno. Él me dijo que el único camino a Dios es a través de Él, no a través de nuestros rituales vacíos. El silencio en la habitación fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las sonrisas desaparecieron de sus rostros. El clérigo mayor, un hombre llamado Sheikh Omar, se puso de pie lentamente, su rostro contorsionado por la ira. ¿Estás delirando por la falta de oxígeno, Ibrahim? Siseó. ¿Te das cuenta de la blasfemia que acabas de pronunciar? Decir que Dios tiene un hijo es el pecado imperdonable. No estoy delirando, respondí, sintiendo una paz sobrenatural. Estoy más cuerdo que nunca. El Islam nos enseña a temer. Jesús me enseñó a amar. Él está vivo. Yo vi sus heridas. Omar tiró su taza de té contra la pared, haciéndola añicos. Estás poseído. Un jin ha tomado el cuerpo de nuestro hermano. Este hombre no es Ibrahim. Salieron de mi casa furiosos. Sabía que mi sentencia estaba firmada. Esa noche, mi propia familia se volvió contra mí. Mi esposa lloraba, diciendo que yo había traído vergüenza a nuestro linaje. Mis hijos me miraban con odio. Me encerraron en mi habitación, quitándome el teléfono y cualquier medio de comunicación. Me convertí en un prisionero en mi propio palacio. Durante 2 semanas fui sometido a sesiones de curación. Trajeron a hombres que recitaban versos sobre mí, me golpeaban con varas para sacar al demonio y me privaban de comida. Me exigían que renunciara a mi confesión. Solo di que fue un sueño, me susurraba mi hermano. Di que estabas confundido y todo volverá a la normalidad. Pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Jesús, sentía su amor. ¿Cómo podía negar la única verdad que me había hecho libre, incluso estando encadenado? No puedo negar a mi Salvador, les decía con el cuerpo magullado pero el espíritu inquebrantable. Jesús es el Señor. El 5 de diciembre escuché una conversación a través de la puerta de mi habitación. Mi hermano y Sheikh Omar estaban hablando en voz baja en el pasillo. No hay otra opción, decía Omar. Él es un kafir infiel, ahora.
Su influencia es demasiado peligrosa. Si la gente sabe que el gran imán se ha vuelto cristiano, muchos se perderán. Debe morir. Diremos que su corazón falló de nuevo. Será una muerte natural a los ojos del público. Hazlo esta noche, respondió mi hermano. Mi propia sangre. El miedo intentó paralizarme, pero recordé las palabras de Jesús. Yo estaré contigo. Me arrodillé y oré. No las oraciones rituales de mi pasado, sino una conversación honesta. Señor, si me quieres contigo, estoy listo. Pero si todavía tengo trabajo que hacer, muéstrame la salida. A las 3 de la mañana, la manija de mi puerta giró. Esperaba ver a mi verdugo, pero la puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Sin embargo, se abrió. No había nadie al otro lado. El pasillo estaba vacío. Me levanté, sintiendo una fuerza renovada en mis piernas debilitadas. Caminé hacia el pasillo. La casa estaba en un silencio sepulcral. Todos dormían un sueño profundo, antinatural, similar al de los guardias en la historia de la princesa Amira. Pasé por delante de la habitación de mis hijos, conteniendo las lágrimas, sabiendo que probablemente nunca los volvería a ver. Bajé las escaleras. La puerta principal tenía un sistema de alarma de última generación y cerrojos dobles. Al acercarme, la alarma no sonó. Los cerrojos chasquearon y se abrieron por sí solos. Salía la noche fresca del Cairo. No tenía dinero, ni pasaporte, ni teléfono. Solo la ropa que llevaba puesta. Pero sentí un impulso irresistible de caminar hacia el norte. Caminé durante horas, guiado por una brújula invisible en mi pecho. Al amanecer, un camión viejo se detuvo a mi lado. El conductor era un hombre copto, cristiano egipcio. Lo supe por el pequeño tatuaje de una cruz en su muñeca, algo común entre los cristianos de Egipto para identificarse. ¿Necesita ayuda, padre?, preguntó. Me veía viejo y demacrado. Necesito ir lejos, dije. Soy un hombre que busca a Jesús. El conductor sonrió, una sonrisa de complicidad. No hizo preguntas. Me llevó hasta Alejandría. Allí, a través de una red clandestina de iglesias que yo ni siquiera sabía que existía y que probablemente había perseguido en mi vida anterior, me dieron refugio. Durante meses viví escondido en un sótano leyendo la Biblia por primera vez. Cada página era como agua fresca para un hombre que había estado bebiendo arena toda su vida. Descubrí que todo lo que Jesús me había dicho en la visión estaba escrito allí. Lloré al leer el Sermón del Monte. Lloré al leer sobre Pablo, un perseguidor que se convirtió en apóstol. Yo era Saulo. Yo era el perseguidor. Con la ayuda de organizaciones internacionales, logré salir de Egipto un año después. Fue un viaje peligroso, con documentos falsos y momentos en los que estuve a punto de ser descubierto. Pero en cada control, en cada momento de peligro, sentía esa misma paz que sentí en la oscuridad de la muerte. Jesús cegaba los ojos de los oficiales, o me daba las palabras exactas para decir. Hoy vivo en Europa bajo una nueva identidad, aunque mi rostro es conocido. He perdido todo lo que el mundo considera valioso. Mi riqueza, mi estatus, mi hogar, mi familia. Mi esposa se divorció de mí en ausencia y mis hijos me han repudiado públicamente. Para ellos estoy muerto. Y en cierto modo tienen razón. El viejo Ibrahim, el hombre arrogante y lleno de miedo, murió en esa camilla de hospital. El hombre que está ante ustedes hoy es un hombre nuevo. Trabajo con refugiados musulmanes que llegan a Occidente, compartiendo con ellos no una religión, sino una relación. Les cuento que no necesitan ganarse el amor de Dios, porque Dios ya los amó tanto que bajó a buscarlos. He recibido amenazas de muerte. Hay fatwas emitidas contra mí, pero no tengo miedo. ¿Cómo puedo temer a la muerte cuando ya he estado allí y he visto quién tiene las llaves? Mi ministerio no es grande ni lujoso. Nos reunimos en salas pequeñas, a veces en casas. Pero cuando veo los ojos de un hombre o una mujer iluminarse al entender por primera vez que son amados incondicionalmente, siento una riqueza que ningún palacio en Riad o El Cairo podría igualar. Hermanos y hermanas, no sé cuál es su situación hoy. Quizás eres religioso, pero te sientes vacío.
Quizás eres ateo y piensas que todo esto son cuentos de hadas. Quizás estás enfermo o asustado. Te reto a hacer lo que yo no pude hacer hasta que fue casi demasiado tarde. Pide la verdad. No pidas confirmación de lo que ya crees. Pide la verdad, con mayúscula. Si Jesús es real, Él se revelará. No necesitas tener una experiencia cercana a la muerte para conocerlo. Él está a una oración de distancia. Mira dentro de tu propio corazón. ¿Tienes paz? ¿Tienes la certeza absoluta de a dónde irás si tu corazón se detiene esta noche? Yo tenía todas las respuestas teológicas y ninguna seguridad. Ahora no tengo nada material, pero tengo la seguridad eterna. Jesús no es una figura histórica distante, no es solo un profeta, es el Señor de la vida. Él me sacó de la oscuridad más profunda, del mismo borde del infierno, para que yo pudiera decirte hoy, hay esperanza, hay perdón, y hay un amor tan grande que rompe las cadenas de la muerte. No esperes a que sea tarde, no esperes a ver la oscuridad para buscar la luz. Suscríbete si crees que Dios existe y que Jesús sigue haciendo milagros hoy en día. Comparte este mensaje porque nunca sabes quién necesita escuchar que hay vida después de la muerte. Que Dios te bendiga.